Y como lo hago todos los domingos, 5 minutos pasaron de las 13 horas, voy a recibir a mi amigo, en este caso voy a decir al poeta Santiago Kovadlov. ¿Por qué digo al poeta? Aunque él es ensayista, filósofo, escritor. Porque esta semana salió Los Últimos Cielos, su última creación poética, un libro delicioso. Y porque además me ha sorprendido, me ha emocionado muchísimo, porque uno de esos poemas, versión de un jueves, está dedicado a mí, nada más ni nada menos. Así que lo recibo conmovido a mi amigo Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Jorge, querido, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes a vos. Y cómo no dedicarte un poema si compartimos con la misma intensidad, la misma perplejidad, la misma pasión, la emoción de vivir. Esto es lo cierto y por eso nuestra amistad tiene las características que tiene. Pero estoy bien y te diría muy conmovido, especialmente por una preocupación central que atraviesa como una columna vertebral todo lo que se ha venido desarrollando en nuestra audición de hoy, desde el comienzo de tu editorial hasta las últimas palabras de Santiago Bilinsky, ¿no? Y yo te diría que tal como lo he podido escuchar, esa preocupación toma la forma de una pregunta primordial. ¿Estamos a la altura de los desafíos que plantea el porvenir? Si nos atenemos en principio a tu editorial, luego de haber caracterizado, creo yo que con un realismo indiscutible, la ineptitud y la irresponsabilidad de un gobierno sin apego a la realidad, de un gobierno sin, como has dicho vos, instintos de preservación, de un gobierno que finalmente se muestra ajeno a los padecimientos de la sociedad a la que presuntamente gobierna y en verdad no gobierna. Todo esto que está tan a la vista, esta, la llamaste vos también, indecencia del poder, nos pone delante de la pregunta en la que desembocó tu editorial y que luego retomaron tanto Alejandro Katz como Santiago Bilinsky a su manera. Y esa pregunta ¿es la crisis que estamos viviendo indicio de un momento político nuevo, de un momento político que se avecina? Si salvar a la democracia, como recordabas, es la responsabilidad primordial de la oposición, ¿esa oposición está preparada para hacerlo? A esto responde Jorge Alejandro Katz diciendo, no lo creo. No lo creo. Mi concepción es la de un escéptico sobre el futuro. Yo creo que hay una mediocridad general, recordaba Alejandro, no solo en el oficialismo, la veo también en la oposición. No hay políticas renovadoras, verdaderamente ideas reformistas, dijo él, más allá de que él haya podido, como de hecho lo hizo 10 años atrás en ese libro espléndido que recordabas, El Simulacro, haber caracterizado al kirchnerismo como un cuerpo cultural y político en descomposición. Reconoció sus aciertos iniciales, las mejoras del ingreso, pero también subrayó que un régimen que mejora ingresos y no promociona el afianzamiento de la riqueza estructural del país es un gobierno que está atado a lo que llamabas vos también un presentismo patológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué notamos en cuanto a esta pregunta en torno a los desafíos que plantea el porvenir? Y en Alejandro Katz hay una convicción muy profunda. El desafío supera los recursos disponibles, no se escucha a la oposición, según él, plantear esas ideas reformistas que podrían alterar estructuralmente los padecimientos de esta Argentina y acaso si tengamos una mejora coyuntural y momentánea que podría aliviar circunstancialmente los padecimientos del país. ¿En qué se transforma esta reflexión sobre los desafíos que plantea el porvenir cuando dialogás con Santiago Bilinsky, Jorge? Sí. Bueno, en un hombre que nos viene a decir, entre los tecno-optimistas y los apocalípticos, como los llamaba Humberto Eco también, sí, ¿no es cierto?, apocalípticos e integrados,
yo estoy del lado de los apocalípticos, porque sin desconocer los extraordinarios aportes que puede proveer el desarrollo de la inteligencia artificial, me temo que abramos una caja de Pandora, y de esa caja de Pandora vuelvan a surgir una vez más aquellos desenfrenos propios del hombre que, como cuando exploró la estructura del átomo, permitieron progresos notables en el campo de la medicina, pero no menos el avance en el campo de un armamento nuclear que hoy está en manos de sociedades y de políticos que juegan con fuego cuando están absolutamente dispuestos a valerse de esos recursos, como todo pareciera indicar en un futuro próximo, para tratar de resolver los problemas del poder y de su propia hegemonía. ¿Qué es entonces lo que advertimos en el desarrollo de nuestra audición hasta aquí? Bueno, advertimos a 3 hombres, y te incluyo entre los 3, que nos vienen a decir: estamos ante un desafío que exige tener en cuenta la pregunta fundamental. ¿Sabremos enfrentarlo? ¿Tenemos con qué enfrentarlos? Así lo veo, Jorge. Sí, muy interesante, muy interesante la observación, como siempre, que haces, y cómo hilás los 3 momentos de nuestro programa, porque una de las cosas que me quedó a mí, la sensación que me quedó a mí, es, bueno, por un lado, Katz describe una realidad que no es incontrastable, un fracaso que es incontrastable. Él habló de fracaso del kirchnerismo, empezó así su libro. El kirchnerismo ha fracasado, en el 2003 lo dijo. Que le agregamos a eso 10 años más de fracasos continuados, y una mitad con el kirchnerismo en el poder. Y entonces, de golpe me apareció esta figura mientras vos hablabas ahora, ¿no? Bilinkis dice, bueno, nos guste o no nos guste, esto ya está, se viene un cambio que es revolucionario, un cambio brutal. Y entonces yo me preguntaba, me pareció tan abismal, hay un abismo tan grande, el país que describíamos con esa irrupción de la modernidad brutal, que nos está, bueno, que ya está, que no la podemos, digamos, que no depende de nosotros. Entonces les digo, me pareció por momentos, me imaginaba esa gente del conurbano que vive con suerte en el siglo XX, con suerte, siendo concesivos, porque hay bolsones del conurbano que viven quizás como principios del siglo XX, y de golpe esta irrupción de la modernidad, esta irrupción de lo nuevo, pucha, qué desafío, ¿no? No podemos salir del atraso centenario, el atraso de centenares de años, y de golpe vamos a tener que incorporar, bueno, ver esos colectivos, estamos discutiendo si poner camaritas, ¿por qué no se pusieron las camaritas? Y estamos con máquinas que, según dice Bilinkis, y lo que más me asustó, es que además razonan bien. Qué desafío, sí, ¿no? Él sostuvo que la oleada de inteligencia artificial barre con todo lo que valorábamos hasta hoy, reemplaza nuestro lado más creativo. Aquí yo te diría que me gustaría tomar en cuenta 2 puntos que son convergentes finalmente en su desarrollo y que tienen que ver con lo que planteas. El punto es el siguiente: por un lado, estamos en un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI, evidentemente, porque sus dilemas irresueltos se remontan a cuestiones que, planteadas ya en la segunda mitad del siglo XIX, siguen sin resolverse. El federalismo, por ejemplo, o la posibilidad de reconciliar el concepto de la política con el auténtico progreso social en el marco de una sociedad republicana. Es decir, estamos delante de un país anacrónico, en un punto, fuertemente anacrónico y vocacionalmente anacrónico si nos atenemos a la índole de las intenciones de muchas de sus dirigencias fundamentales. Por otro lado, tenemos esta posibilidad de mirar hacia lo que el progreso nos aporta y reconocer que los recursos que brinda el progreso son al mismo tiempo aquellos de los cuales se puede beneficiar la barbarie.
los recursos que brinda el progreso son aquellos mismos de los cuales se puede beneficiar la barbarie. ¿De qué barbarie hablo? Precisamente de aquella que haga de estos instrumentos de desarrollo prodigioso, de evolución indiscutible, herramientas para la potenciación del poder más cruel, claro, la potenciación de la violencia más tradicional. Otra vez entonces confluyen en el tiempo la evolución y la involución, claro, la barbarie y la civilización. Y nos colocan delante de un desafío viejo, que es justamente el que siempre hemos enfrentado, donde surgen las posibilidades del progreso, si no hay suficiente idoneidad y capacidad para administrarlos y advertir sobre los riesgos que se pueden desprender de aquello que es tan útil y fecundo, corremos el riesgo de promover nuestra propia extinción. Vos lo decías al comienzo de tu diálogo con Bilinsky, cuando recordabas a ese grupo de intelectuales que, promoviendo el desarrollo de la inteligencia artificial, piden que nos detengamos un momento a pensar si estamos procediendo del modo adecuado para preservar nuestra integridad, nuestra identidad y nuestra libertad. Claro. Sí, es que, claro, estaba imaginando, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó para nosotros, Santiago, que venimos de otro siglo? Sí. Para nosotros la adaptación a los cambios era lenta. Había tiempos diferentes. Del Winco a la primera computadora pasó mucho tiempo. Alguna gente hoy parece que se olvidó, pero pasó mucho tiempo. Sí, fue despacito. De la calculadora que empezamos a llevar en los últimos años a la escuela, algunos, o teníamos en casa, a la computadora, pasó un tiempo largo. Ahora los tiempos se han precipitado. Entonces, las urgencias también políticas, sociales, la adaptación al mundo que viene, como bien lo dijiste vos, también los antídotos necesarios a tener para los brotes autoritarios que se pueda, porque la tecnología tiene esas cosas, ¿no? Vimos en la pandemia, vimos como un tipo en China que iba en un colectivo. Nosotros no podemos detener a un tipo que mata salvajemente a un chofer, pero en China bajaron un tipo de un colectivo porque estaba violando la cuarentena, con el celular, lo detecta. Entonces, bueno, estas cosas tenemos que discutir. No podemos seguir perdiendo tiempo enganchadas, ¿no? Fíjate vos entonces cómo se plantea una encrucijada decisiva. Pensar requiere proceder con cierta indispensable lentitud, reflexionar, sí. Es meditar con tiempo, pero las urgencias a la vez exigen acelerar la toma de decisiones oportunas, propicias, en el fondo preservadoras de nuestra condición. Yo te diría, hagamos una pausa y volvamos sobre esto, porque te traigo hoy a la mesa de nuestro diálogo la presencia de un pensador que puede ayudarnos a comprender cómo la educación es decisiva en el proceso de contención de este desenfreno al que de un modo notable Bilinsky llamó apocalíptico. Excelente. Vamos entonces a un temita. Y estamos nuevamente con Santiago Kovaldov. Y vos tenías, Santiago, un autor para traernos, para seguir la conversación, un poco el hilo de la conversación que habíamos empezado. Así es, Jorge. Mirá, creo que lo que también se puede extraer de lo que venimos desarrollando en nuestra tertulia de hoy es la condición, yo te diría, urgente y al mismo tiempo medular de la educación. La educación, que es un tema que hemos tocado en varias de nuestras conversaciones, vuelve otra vez a esta mesa a exigir la atención indispensable. ¿Por qué digo educación? ¿Qué quiero decir con este concepto? Quiero decir que evidentemente la educación que se requiere no es solo la que proviene o se deriva de la transmisión de los recursos tecnológicos contemporáneos, de todo aquello que de alguna manera puede actualizar
en un sentido instrumental la posibilidad de la formación de los chicos y de los jóvenes. Tenemos que disponer de todos esos recursos, están a nuestro servicio, pero fundamentalmente tenemos que aprender a relacionarnos con ellos en función de un proyecto de vida y no solamente en función de un proyecto puramente pragmático. Educarnos hoy significa poder responder a la pregunta ¿cómo conviene relacionarnos con el saber de vanguardia para que esté al servicio de una humanidad más plena, de una humanidad que sea capaz de preservar desde el medio ambiente hasta y fundamentalmente la relación con su prójimo? Y en este sentido es que yo lo invité, digamos así, a nuestra mesa de hoy, a un gran pensador francés contemporáneo, Alain Finkielkraut, que es, entre otras cosas, un excelente lector de Emmanuel Levinas, un hombre que ha producido en sus 74 años de vida una obra interesantísima en el campo de la filosofía y que hoy, digamos, quisiera yo que lo escucháramos razonando en torno a lo que podemos llamar precisamente, y en función de la educación, la noción de pueblo, la noción de ciudadanía, que es la que se requiere para poder entablar esta relación ética, creo yo, con el conocimiento. Sin relación ética con el conocimiento, me parece a mí que desembocamos en un pragmatismo absolutamente riesgoso para la preservación de una vida más solidaria con nosotros mismos. Bueno, nuestro amigo dice así: la ambigüedad de la palabra pueblo revela las dos concepciones de la democracia forjadas en nuestra modernidad después de la Revolución Francesa. En la primera concepción, el término pueblo, reservado despectivamente por las clases dirigentes para designar a la gente de baja extracción, se amplió hasta abarcar a todos los miembros de la ciudadanía sin excepción. La desigualdad de las condiciones no suprime la comunidad de pertenencia a un solo cuerpo. Hay solo una humanidad, un pueblo, aun cuando existan muchos grupos sociales distintos o antagónicos. Mientras que en la otra concepción, las disparidades se imponen a la proximidad, la desigualdad de las condiciones suprime de nuevo la comunidad de pertenecer a un cuerpo único, y entonces hay dos humanidades, el pueblo y sus enemigos. Todo el mundo no pertenece al pueblo, es por el contrario el pueblo el que lo es todo, y un todo trabado y oprimido. ¿Por qué trabado y oprimido? Precisamente, ahora soy yo el que está proponiéndote una reflexión sobre lo que inicialmente nos dice Finkielkraut, porque cuando en las sociedades dominadas por un principio autoritario o por un principio fundamentalmente autorreferencial o caudillesco, prepondera la idea de que del lado del pueblo está la verdad en tanto el pueblo se sujeta a su líder, del otro lado, del lado de quien no reconoce la suficiente idoneidad en ese liderazgo unilateral, están los enemigos de la humanidad, están los que no son humanos. Claro, y lo que hemos visto en los últimos años del avance del populismo en el mundo, que convierte precisamente a las poblaciones en pueblo o antipueblo. Existen dos categorías, unos que pertenecen al pueblo y otros que no merecen llevar esa calificación, ¿no? Y volviendo entonces a tu planteo inicial, el del editorial, en un marco donde se produce esta fragmentación, esta contraposición entre humanos e inhumanos, ¿qué margen hay para atender a los grandes problemas contemporáneos? ¿Qué posibilidades tenemos de que la educación, lejos de orientarse hacia una beligerancia excluyente del otro, concebido como un enemigo, se pueda precisamente plantar frente a la posibilidad de que los recursos del desarrollo estén al servicio de una humanidad más integrada? Claro. Creo que ahí estás aproximándote a un dilema enorme que en la Argentina se ha planteado en los últimos años. Es una discusión que está pendiente, porque siempre se habla
de la necesidad del diálogo, de la convivencia, de la coexistencia, de distintas formas. ¿Y quién podría estar en contra, ¿no?, del diálogo, de la conversación? Es como estar en contra del bienestar general. Pero la pregunta es, ¿quién se plantea que hay una división, pueblo antipueblo? ¿Quién plantea que hay un sector que no merece ni siquiera existir, porque finalmente estamos diciendo eso? ¿Cómo dialogás frente a eso? ¿Cómo dialogás con eso, en realidad, con esa concepción, no? Claro, está suprimida la posibilidad de la interlocución porque de uno de los dos lados el concepto que se tiene del otro, de aquel que no es uno mismo, es el de nadie. Otro equivale a nadie. Y nos dice Filgenstrand esto, mira, según esta lógica, parece que no se hubiera escuchado, según esta lógica, uno está en favor de los oprimidos o en favor de los opresores, por la maldad y por la humanidad. Pero en ningún caso se puede pretender ejercer un arbitraje en este litigio. En el combate entre el pueblo y sus enemigos, cada cual interviene animado por el espíritu de su alistamiento y nadie por el espíritu del arbitraje. De modo que lo que comparece ante el tribunal del celo compasivo es el propio derecho de esa comunidad, el cual es condenado por el doble crimen de hipocresía y obstrucción y termina la justicia en el patíbulo. Claro. Fíjate si esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en el país, donde el sistema jurídico es finalmente el que está sometido a juicio y homologado al delito. Sí, yo diría, Santiago, que hay hay algo universal, ¿no? En todo esto hay una discusión en el mundo entero sobre esta cuestión. Me parece que es muy importante porque el populismo ha penetrado en muchos países y ha derivado en autoritarismos que creíamos que no íbamos a volver a ver. Hubo demasiado optimismo hacia los años 80, hacia finales de los 80, con la idea de que venía, el fin de la historia, ¿no? Venía una era de convivencia y democracia, y nos hemos topado con algunas, ahora, en este siglo, nos hemos topado con antigüedades muy brutales, con cosas que creíamos superadas. Bueno, me parece muy, muy interesante porque finalmente volvemos a rondar el tema que hablábamos al comienzo, ¿no? Volvemos a rondar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar de tecnología, de futuro, de avance, si hay una parte de la política, digámoslo, de las corrientes políticas, que cree que el mundo sigue dividido entre buenos y malos, ¿no? ¿Sabés lo que advierto en esto que planteás? Y me parece que es un matiz fundamental. Veníamos hablando de la Argentina como un país poco permeable a la contemporaneidad. Vos introducís el tema de un mundo, es decir, de una realidad planetaria, donde esta misma problemática, con otras configuraciones, las del populismo reconfigurado por las características que presenta en otras regiones del planeta, vuelve a aparecer, y entonces el problema de la educación se extiende a la totalidad del planeta, se extiende por lo menos a la totalidad de un escenario político contemporáneo donde las demandas de los planteadas por los desafíos fundamentales como la preservación del medio ambiente, la instrumentación que se haga de la inteligencia artificial, vuelven a manifestarse afectadas por una enajenación política, por una problemática política que parece estar en un terreno anacrónico con respecto a los desafíos del presente y se traduce como una realidad mundial y no solo nacional. Claro, a tal punto, Santiago, que lo que nosotros hemos visto en la Argentina, la ofensiva del populismo contra la justicia, que venimos sufriendo desde hace prácticamente 20 años de esa ofensiva, ya no es solo un problema de la Argentina.
Es un problema mundial. Estados Unidos está discutiendo el rol de la justicia, está discutiendo la posibilidad de tener un expresidente preso, procesado y preso, está discutiendo, y hay resistencias, y hay quienes dicen no, ¿qué justicia ni justicia? Y esto responde todo a la misma concepción, a esto que estamos hablando, ¿no? Están los elegidos, aquellos que se han autoerigido en pueblo, son ellos los que deciden, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos juntos con Finkelkraut, con un concepto muy interesante. Finkelkraut, siguiendo a Emmanuel Levinas, sostiene que en esta apertura al prójimo, en esta disposición al prójimo, podemos encontrar un concepto que merece consideración reflexiva, que es la noción de bondad. La bondad entendida como lo que presuntamente nos orienta a la consideración y a la hospitalidad hacia el otro en términos levinasianos. Entonces nos dice Alan Finkelkraut lo siguiente: ¿qué es la bondad? Es el hecho de responder aquí estoy a la interpelación de un rostro, es decir, de un prójimo. Aquí estoy ante tu mirada, obligado a ti y siendo tu servidor. Se puede hablar de bondad cuando un ser suspende su movimiento espontáneo de existir y se desinteresa de su ser para preocuparse por otro ser. Aquí lo que él nos está diciendo es, bueno, cuando yo no soy la referencia absoluta de mi discurso, cuando más que el yo importa el nosotros, el yo y el tú, pues entonces se diría que se puede hablar de bondad. La bondad, sigue él, modifica mi relación con el prójimo al hacerme abrigar temores por él, inquietud por su bienestar. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el otro autónomo, libre, independiente, o aquel que debe subordinarse a mí para que yo despliegue sobre él mi presunta bondad. Ama y haz lo que quieras, nos dice el precepto bíblico. Nada hay más maleable que la bondad sin pensamiento. Nada hay más terrorista que una bondad que se apoya sobre un saber congelado, sobre un pensamiento irrevocable y que pretende haber resuelto de una vez por todas el problema del otro. Para la bondad sin pensamiento no hay problema. Su aquí estoy es incondicional e inmediato. Para el celo compasivo ya no hay más problemas. Redujo a 2 la multiplicidad de los rostros y puso su ardor al servicio del pueblo, entendido como el que merece consideración si se subordina a mi mandato. Es muy impresionante, ¿no? Muy interesante porque, claro, ponernos de acuerdo sobre que hay que ser bueno parece una formulación sencilla, pero luego está qué es la bondad y quién se arroga el monopolio de la bondad, que es lo más impresionante, ¿no? Porque en nombre de la bondad se han cometido las grandes masacres del mundo, ¿no? Qué propicio es que lo recordemos en esta parte. Claro, claro. Donde tenemos un Jesús que viene a hablarnos del amor al prójimo como un igual, en el sentido de que yo no ejerzo sobre él mandato ni hegemonía alguna. Claro. Sí. Me parece fundamental, nosotros lo hablamos mucho porque es difícil también corporizar estas ideas, porque el ser humano, yo creo, Santiago, corregime, vos que sabes más de estas cuestiones, el ser humano tiende a la simplificación. O sea, yo creo que hay una pelea constante de la inteligencia, que es una pelea contra la simplificación. Todos los reduccionismos han sido causantes de grandes tragedias. Los judíos son avaros, entonces los mato. Pero no fue Hitler solamente. Fue el pueblo alemán sometido a esa idea de la bondad. Tenemos que purificar este ambiente impuro y hay que sacar, es tan fácil elegir un impuro,
es tan fácil erigirse en dueño de la bondad, ¿no? Me parece que son temas muy profundos, ¿no? Fíjate lo que te dice Alain Finkielkraut. Sí. El amor al prójimo solo desemboca en la justicia con la condición de no perder de vista la cuestión del otro, vale decir, su autonomía. Conduce al terror desde el momento en que el amor al prójimo crea haber resuelto el problema de la significación del otro, convirtiéndolo en un otro subyugado. Y añade esto que también me parece tan clave antes de que finalicemos nuestra tertulia, sí. para ir al encuentro de nuestros amigos. Tenemos 4 minutos, estamos bien, minutos. Casi 5, mirá. Muy bien, es que no puede ocurrir en 5 minutos. Fíjate lo que dice sobre el Estado. Sí. El Estado, el más frío de todos los monstruos fríos, según la caracterización de Nietzsche, es considerado habitualmente el gran culpable del terror. Frente a las sociedades democráticas, capaces aún de proteger a los particulares contra la voracidad del Big Brother, estarían las sociedades totalitarias, presas, como su nombre lo indica, del Estado total. Contener al Estado sería la hazaña grandiosa y frágil de la libertad, pero en aquellas partes del mundo en que el terror es la ley, las barreras habrían sido derribadas y el Estado inmediatamente se habría extendido por toda la superficie social sin dejar al individuo ningún retiro, ninguna escapatoria. Solo se podría vivir feliz o por lo menos tranquilo en los estados parciales, en los estados impedidos, y el Estado entregado enteramente a sí mismo merecería entonces, claro está, el nombre de totalitario. El Estado se ha convertido en un ídolo que exige que le sean sacrificados el individuo y la nación, escribía Franz Rosenzweig ya en el primer decenio del siglo XX. Afirmación premonitoria, tal vez menos que esta de Michelet, el gran historiador, sí, refiriéndose siempre a Robespierre. Hace del pueblo no el órgano natural y verosímil de la justicia eterna, sino que parece confundirlo con la justicia misma, deificación insensata del pueblo que avasalla el derecho y se lo somete. Claro. Otra vez, ¿no? Otra vez. El concepto de Estado como todo, que también es muy actual, que está absolutamente en la discusión nuestra de cada día. Bueno, así lo planteabas vos cuando hacíamos este tránsito de las reflexiones sobre nuestro país al mundo, claro, al mundo en el que nos toca vivir. Sí. Y entonces estamos en esa dicotomía donde tenemos que elegir entre un Estado que resuelva todo y un Estado inexistente. Bueno, la verdad es que la humanidad, los mejores periodos de la humanidad han sido aquellos, me parece a mí, ¿no? Donde se encontró un equilibrio precisamente. El estado de bienestar fue uno de esos logros, me parece, en la Europa. Así es, y aquí es donde volvemos a la pregunta con la que terminabas tu editorial de hoy. El momento político exige transformaciones fundamentales, salvar a la democracia, la responsabilidad de la oposición, y volvemos a la pregunta de si los recursos de ese rescate están disponibles, están a la vista, están en el programa de trabajo de quienes se postulan como alternativa para un gobierno novedoso en un sentido fundamental, o estamos delante de algo que justifica el escepticismo de Alejandro Katz. Claro, yo creo que esta disyuntiva es imperioso plantearla, porque unida justamente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial, la posibilidad de que el sujeto sea hipotecado en su autonomía por el mismo saber que él genera, nos tenemos que preguntar ¿para qué es la política? ¿Al servicio de qué estará? ¿Y el totalitarismo provendrá del saber o de su ausencia?
Interesantísimo, apasionante. Bueno, hasta acá llegamos, me parece, querido parece amigo. que... Tenemos ahora que recibir a nuestra amiga Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, que van a hacer por qué en la continuidad de la programación de la AM 1110. Así que si te parece bien, nos vamos despidiendo. Creo que hemos tenido una hermosa conversación, ¿no? Yo creo que es indispensable. La verdad es que sí. Vayamos a escuchar algo y recibamos a nuestros amigos. Eso. Y ya estamos en el pase. Ya está Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para tratar de contestar por qué. Así que los recibimos, Santiago, a Graciela y a Pablo. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. La verdad que es un hermoso día. Bellísimo. ¿Y Santiago está ahí? Está, por Aquí supuesto. estoy, diciéndote Te teníamos buena Pascua y buen pesaje. Eso. Igualmente. Igualmente, Pablo. Abrazo. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué anduvieron? ¿Por qué senderos? Vaya pregunta, la de tu programa. ¿Por Sí, qué sí. senderos? Jorge, ¿por qué no le resumimos algo de lo que estuvimos tratando en tu editorial? Que para mí tiene que ver mucho con lo que también desarrolló Alejandro Katz. Si me permitís, Sí. le transmito a Graciela y a Pablo lo que me interesó. Pero, en el por editorial, justamente, queridos amigos, en el editorial de Jorge, se tocó la evidencia de un gobierno sin instinto de preservación, sin apego a la realidad, y ante él una sociedad que teme por su propia subsistencia ante un gobierno ajeno a sus padecimientos. Se tocó la evidencia de que todo lo que este gobierno está haciendo se resume en la indecencia del poder actual, de un gobierno que es productor no solo del desencanto, sino también de un sufrimiento que se prolonga desde hace mucho. Un gobierno ciego en suma, y nos impone la pregunta, decía Jorge, de saber si es indicio esta agonía del surgimiento de un momento político nuevo. Si salvar la democracia es la responsabilidad primordial de la oposición, contamos con evidencias de que la oposición está preparada para empezar a fortalecer lo indispensable. Bueno, para mí sigue siendo una pregunta. Uh-huh. Para mí sigue siendo una incógnita esa. Sí, sí, sí. Yo también leí el artículo de Katz, hice algunas Uh-huh. observaciones incluso sobre él, pero las preguntas que nodales para nosotros hoy, que nos deja son esas, ¿no? ¿Cómo hacer para que aparezcan líderes que enamoren con la política? Que nuevamente enamoren con la política. No es que tuviéramos tantos, salvo Alfonsín en su momento, Claro. pero yo creo que la crisis se hizo muchísimo más profunda en los últimos tiempos. Claro, claro, claro. Ajá. Un poco me parece que la pregunta que nos hacemos, coincido totalmente con Graciela, ¿no? Así es. La pregunta es si el hecho de que algo esté terminado significa que otra cosa nueva lo va a reemplazar. Y ese es un dilema, eso no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. ¿Que algo nuevo lo va a reemplazar? Sí, pero no me refiero solo a la formalidad, Graciela, al cambio de gobierno. Me refiero a, uno tiene la sensación de que estamos para un cambio efectivamente del momento político, pero eso va a depender de qué condiciones nos generemos, de quién y de con quiénes lo vamos a hacer, ¿no? No está garantizado, ¿no? No, para nada. Y aún metiéndome en algo que a lo mejor después vuelvo a Sí. meterme en mi programa, Sí, supongamos que saliera elegido Milei. sí. Te da unas respuestas tan básicas a preguntas tan fuertes y tan profundas. Sí, sí. Es tan lineal en sus propuestas que te da miedo. Sí, sí. Bueno, Claro. Sí, claro. Bueno, daría la sensación que esa sería una opción directamente
una apuesta a la protesta, ¿no? De la sociedad, no una apuesta al cambio, sino una apuesta, me enojé y golpeo la puerta. Me enojé tanto que les tiro esto por la Claro, pero eso es la locura, es un tiro en los pies, ¿no? De la hay una preposición muy, muy rica que empleó Graciela, dijo, enamorar con la política, con, no sin, con. Claro. Entonces ahí vuelve a aparecer este temor y también al mismo tiempo esta demanda imperiosa que en los términos de Alejandro Katz es altamente incierta. Él se declara escéptico sobre el futuro porque entiende que no hay ideas reformistas, que no hay políticas renovadoras realmente para enfrentar la magnitud de los problemas que tenemos, aunque no desconoce, como decíamos Graciela y Pablo con Jorge, aunque reconoce que cambios de superficie podrían tener lugar con un gobierno alternativo, pero la demanda de una transformación estructural que pueda iniciarse en dirección a un afianzamiento de la democracia republicana, él no la ve. Y si me permiten, me sumo con la importancia de liderazgos de época, ¿no? Y de líderes que sirvan. Digo, liderazgos de época que comprendan la complejidad, no solamente de la Argentina, sino que estamos atravesando en pleno siglo XXI. No hace falta, muchas veces sumergidos en la coyuntura aquí en la Argentina, pasamos por alto, transformaciones que están ocurriendo, ni hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial y todos los cambios que conlleva. Y líderes que sirvan en el sentido de servidores públicos, porque hay un núcleo de demandas que incluso creo que atraviesan la grieta. Poder superar, los niveles de pobreza, poder superar, una de las causas que es la inflación. Creo que todos vamos a estar de acuerdo de un lado del arco y del otro, ¿no? Sí. Claro. Deberíamos, a ver, estamos de acuerdo, decimos que estamos de acuerdo, pero deberíamos escuchar, y mucho más que escuchar, ver acciones que demuestren que se comprendió. Claro. Por ejemplo, que se dejen de pelear al interior de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Sí. O que, y a mí, la verdad que tengo que decirlo con toda franqueza, me molestó. Me pareció muy bien cuando Macri dijo renuncio al cargo y demás y voy a ayudar al armado. Me pareció fantástico, una muy buena solución. Y al mismo tiempo me desilusionó cuando salió a trabajar cual puntero por su primo Jorge Macri en la ciudad. Ajá. Sí. Ajá. Claro, si vos viste ahí con la otra. te pareció advertir en esa conducta una dualidad que debilitaba el alcance y la hondura de la primera decisión. Es cierto, es así. Para mí sí. Para mí debilita porque te hace preguntarte, bueno, pero ¿qué es al final? ¿No? Sí, ahí vos sabés que lo mencionaba Pablo al pasar cuando hizo referencia al tema de la inteligencia artificial, el segundo tema importante que tocamos en nuestro programa de hoy con Santiago Bilinsky, y otra vez apareció el tema de lo sombrío, ¿no? Santiago Bilinsky, recordábamos nosotros, se declara, como es un técnico de primerísimo nivel, muy, muy preocupado por la posibilidad de que los recursos que en términos de desarrollo brinde la inteligencia artificial se vean contaminados por la falta de discernimiento acerca de los peligros que entraña la potenciación de lo tecnológico en desmedro de lo humanístico. Totalmente de acuerdo. Bueno, así estamos, ya agotando los segundos para que empiece el programa de ustedes, Graciela, Pablo, de Graciela. Si querés, decinos rápidamente quiénes vienen o ya por qué. Bueno, mira, va a estar por un lado Toti Flores. Extraordinario. Sí. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, claro. Muy bien. Quiero hablar bien del tema de la matanza. Muy bien. Que es hablar del segundo cordón en general, ¿no? Por supuesto. No es solo eso. Y después Marcos Mansunen. Ajá.
Tengo problemas yo con la vista, muchachos, perdonen. Sí, sí. Marcos Mansuetti, que también va a hablar del tema de la inteligencia artificial. Mirá, muy bien. Hoy tenemos Así un combo, capaz un que combo. Vamos a recoger formas, algunas formas de cuestionamiento de ustedes o afirmaciones, y porque es un tema que apasiona, ¿no? Que apasione y que ya está, ya lo tenemos encima. Ya está. Así es. Bueno, querida Graciela, querido Pablo, nos despedimos nosotros hasta el domingo que viene. Que les vaya muy bien. Hasta el próximo domingo. Chao. Del día y de Un abrazo. No coman demasiado chocolate. Eso. Prometido. Envidiosa. Chao, Santiago. Un abrazo. Chao, Abrazo. Jorge. Hasta el domingo. Chao. Adiós.